Hay un concepto que me gusta mucho que se llama BIM Bam Boom, que es cuando empezó la era del BIM, se decía que por cada euro que tú pones en la parte de proyecto, te ahorras 20%, 20 euros en la parte de ejecución. E internamente nosotros decimos que el minuto de obra es muy caro, que un proyecto bien diseñado implica que va a tener menos problemas en la obra, ¿no? Pablo, cuéntanos qué ventajas concretas han encontrado en la prefabricación total de sus proyectos. Haciendo el símil con el deporte, nosotros creemos que el proyecto es como el entrenamiento y la obra es como el partido. Y en el partido solamente se fluye, no se piensa, está pensado antes. Pablo, ¿cómo ven el futuro de la madera industrializada en Europa y en Latinoamérica? Hola madereros, bienvenido a un nuevo episodio de Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera al por mayor para ferreterías, mueblistas y constructoras que quieren hacer crecer su negocio con productos confiables, asesoría cercana y despachos rápidos. Hoy cruzamos fronteras para conversar con Pablo Medina Di Fiori, director de Budea, una empresa española pionera en la construcción en altura con madera industrializada. Su trabajo combina tecnología, sostenibilidad y diseño, cambiando la forma en que pensamos las ciudades. Además, Pablo lidera un proyecto comunicacional único, el podcast de Wood Idea, un espacio donde la arquitectura, la innovación y la cultura de habitar se cruzan con la emoción de construir en madera. Pablo, ¿cómo fue tu primer encuentro con la madera? ¿Qué te llevó a convertirla en el centro de tu práctica profesional? Bueno, primero saludar, gracias por la invitación. Bueno, el primer encuentro con la madera, bueno, soy arquitecto de profesión, por lo tanto, la madera forma parte del repertorio de recursos de materiales, pero el nuevo encuentro, porque hubo un tiempo que estuve alejado de la arquitectura, muy enfadado por las ineficiencias de todos los procesos de construcción, me pasé a automoción y a metalúrgica para entender otros procesos, y el reencuentro con la arquitectura y la construcción fue a partir de un desafío que me lanzó un emprendedor valenciano, que regresaba después de vender su empresa en Estados Unidos a Valencia, y cómo construir nuevas ciudades con una nueva forma de vivir y con un material que no impactara directamente sobre el planeta, como es los materiales que se utilizan en la construcción tradicional. Pablo, ¿cómo nació Budea y qué visión compartieron como equipo al fundarla? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete. No por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Pues la visión justamente era esa, ¿no? En realidad era una respuesta a una necesidad, que estamos en un entorno de crisis climática, aquí en Europa se nota mucho, con una altísima repercusión de fenómenos climáticos que afectan a las viviendas, que quitan viviendas del mercado, y era cómo solucionar lo que nosotros llamamos el trilema, ¿no? Es cómo solucionar una vivienda o cómo proveer una vivienda sostenible y asequible en el entorno del cambio climático. Y esos son los objetivos principales de Budea, y que, bueno, nacen por el empuje de los tres socios que somos. Pablo Budea ha demostrado que la madera puede escalar, literalmente, hacia la ciudad. ¿Cuáles fueron los principales barreras técnicas, normativas o culturales al construir en altura con CLT? No solamente CLT, el CLT es uno de los elementos que utilizamos en nuestras construcciones. Trabajamos casi, te podría decir, más en glulam, que es madera laminada, que en CLT, porque es mucho menos intensivo en el uso del material. En realidad no hemos encontrado ninguna normativa que sea limitante. Hemos resuelto cada uno de los problemas técnicos que se suceden. Es cierto que trabajamos con edificios hasta 8 alturas, por lo tanto no existe demasiada complejidad. Los sistemas son simples y muy garantistas. O sea, hay que cumplir el código técnico, por lo tanto, como cualquier otro material, tenemos que responder a los problemas del fuego, los recorridos de evacuación, los problemas acústicos, los problemas térmicos. Y orientados a este tema térmico y de eficiencia, alta eficiencia energética, todos los edificios, el último edificio, por ejemplo, que hicimos en Madrid, es un edificio que es certificado Passive House. Y no solo Passive House, sino que es certificado también Net Zero, que es una certificación de la promotora con la que hicimos este edificio, que garantiza que ese edificio no tiene impacto a nivel de carbono en las ciudades. Implica que todo lo que se pudo reducir durante la etapa de construcción se ha reducido, y hay un remanente, porque no existe el cero absoluto, está compensado con crédito de carbono en bosques. Pablo, ¿cómo logran equilibrar eficiencia industrial con calidad arquitectónica y belleza?
Bueno, nosotros no vamos tanto a la arquitectura de autor, sino que vamos a esto, a resolver el trilema, a proveer viviendas, ¿no? Por lo tanto, la madera sí que nos provee altísima eficiencia porque es un material que es maleable, es industrializable, se puede trabajar con la misma lógica que la metalúrgica, porque trabaja con sistemas similares, sierras, fresas, y se puede trabajar con sistemas computadorizados, CNC, que te permiten llevar desde un modelo BIM hasta un modelo de CNC, todo ese proceso digital hasta llegar a la fabricación también digital. Esa capacidad que tiene la madera de ser industrializada nos permite generar productos para solucionar el problema de la vivienda. Lo que queremos hacer es un producto cuyo sistema invisible, estructural y de servicios, instalaciones, esté estandarizado y cuyo aspecto exterior esté adecuado a los criterios de la promotora o del arquitecto. Existen otras variantes y permiten la madera hacer otras cuestiones relacionadas con la arquitectura de autor. Se puede citar la Biblioteca García Márquez en Barcelona, por ejemplo, que es una superestructura diseñada por Suma Arquitectura y que es un edificio absolutamente bello, orientado a un uso diferente que nosotros proponemos. Pablo, cuéntanos qué tecnología o procesos diferencian su modelo constructivo. Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. El modelo está orientado en 4 patas principales y ninguna no tiene injerencia sobre la otra. Principalmente es un altísimo grado de digitalización. Primero empezamos con tema de BIM. Primero era BIM y Machine Learning o cosas similares que podamos automatizar procesos digitales. Ahora hemos pasado a motores de IA. Tenemos un proyecto que se llama Confía, orientado a la inteligencia artificial con $500,000 y 4 personas, bueno, dos personas al 100% y 2 personas de BIM al 50%, más apoyos de nuestros arquitectos, ingenieros y personas de logística ahorita de ese proyecto. Y el resto de las patas es Lean, sobre todo Lean Production. En Chile tienen una muy buena escuela de Lean Construction y, por supuesto, la madera técnica. No es madera cerrada, sino que es una madera técnica que está garantizada, que tiene el mismo comportamiento en toda su materia. Y por último, empezamos con industrialización, pero ahora hemos pasado a industrialización por componentes, que es unos elementos predeterminados y parametrizados para que conversen entre ellos y bajo una plataforma de producto. ¿Qué quiere decir esto? Una cantidad limitada de componentes con los cuales podemos construir esos edificios y construir esos productos que estamos ofreciendo al mercado. Pablo, ¿podrías contarnos sobre algún proyecto emblemático que sintetice la filosofía de Budea? Bueno, tenemos un recorrido bastante corto porque empezamos en el 22, entonces los proyectos se van adecuando a la filosofía, ¿no? Hemos empezado a coger prácticas con proyectos como constructora y tenemos el primer proyecto del centro de Madrid en madera, que es un edificio de SLT de 4 alturas y áticos, 2 sótanos, un forjado sobre planta baja en hormigón y luego 5 alturas en madera. Eso es, a nivel de repercusión mediática, ha sido muy importante, pero no es lo que nos acerca a nuestro sistema. A medida que vamos evolucionando en la construcción, vamos cada vez más
a lo que hablamos, ¿no? De plataforma de producto. En ese primer edificio hemos aplicado ciertas cuestiones a nivel de estandarización y componentización, por ejemplo, los balcones vinieron en 3D, los baños se hicieron sistematizados, el núcleo de ascensor y escalera vino también en un 3D, ya vino en una noche, se colocaron toda la altura del edificio del núcleo de escalera y así vamos incorporando cada vez más elementos componentes, ¿no? A nivel de mercado todavía no se llega a un 100% ni mucho menos del nivel de componentización del mercado. Con mucho esfuerzo podemos llegar a un grado de industrialización de un 30% del presupuesto total del edificio en este momento. Y a medida que va pasando, va evolucionando el mercado y va incorporando nuevos componentes, cada vez se va llegando hasta ese objetivo de un 80%, por ejemplo, de construcción industrializada o de componentización en los edificios. Quizás el más emblemático, podemos decir, es lo que llamamos el Woody 1, que es un edificio que tenemos diseñado digitalmente para poder aplicar en cualquier circunstancia cuando tengamos el solar. Ya lo hemos hecho en Barcelona. En 2 semanas pudimos proponerle a una promotora un edificio con su sistema constructivo, su aspecto y sus costes. Pablo, sabemos que Budea no solo construye edificios, también construye conversación. ¿Qué resistencias culturales o prejuicios han visto frente a la madera en entornos urbanos? Bueno, quizás por estar en un entorno que está muy, muy relacionado con la madera, ¿no? Pero realmente no hemos... Te puedo decir que de opiniones adversas de 30 a 1, de la gente que yo he visitado y con la que he hablado. No he encontrado ninguna resistencia así muy, muy cerrada al uso de la madera en la construcción, sino que cierto asombro y muchas preguntas, ¿no? Que nosotros, como bien dices, con el podcast de Buda Idea tratamos de solventar. Si bien el podcast no va orientado a un público en general, sino que va orientado a un público profesional, por medio del podcast tratamos de lo que llamamos evangelizar, que es tratar de proponer una situación y enseñar o aprender, como hemos aprendido nosotros, del resto de los actores del mercado. Nos han ayudado muchísimo y de esa manera hemos aprendido y nosotros estamos tratando de devolver eso que hemos aprendido para que sea más masivo, más conocido y quitar esas barreras, ¿no? ¿Y qué aprendizajes han surgido al escuchar a otros profesionales hablar de sostenibilidad y propósito en el podcast, por ejemplo? Bueno, es que cada vez que escuchas en general la gente que invitamos es gente que tiene mucho que contar y por lo tanto nosotros tenemos mucho que aprender. Los podcasts siempre son enriquecedores y para nosotros le invitamos con un doble cometido, por un lado aprender y por otro lado difundir. Los podcasts van de una manera de un gran abanico de situaciones, temas técnicos como cómo se resuelven los problemas acústicos, a temas financieros, como fue financiación no convencional, uno de los últimos que hemos grabado, o la visión de los promotores con respecto a la madera, qué visión tienen con respecto a ellos, hasta inclusive más sensoriales, o uno que se llama Descarbonizando el Alma, por ejemplo, que pasamos de cómo trabajar, cómo actúa la madera a nivel de descarbonización de las ciudades, hasta cómo actúa a nivel físico y sensorial en las unidades de vivienda, ¿no? En los hogares. Entonces, es muy variopinto. Aprendizajes todos. ¿Y cómo se equilibra el rigor técnico con la emoción al hablar de arquitectura y madera? Es fundamental, o sea, la emoción va por dentro y la vocación va por dentro y el disfrute va por dentro, pero el rigor es fundamental. De por sí hay un cambio de paradigma importante en la construcción tradicional, eso que te dije que yo me había alejado enfadado con las ineficiencias, se habla de metros, ¿no? Se construye en metros. De construir en metros pasé en la metalúrgica a diseñar en micras y de diseñar en micras pasé a diseñar o a pensar en milímetros en la construcción, ¿no? Entonces, la construcción industrializada en madera. Por lo tanto, el rigor es inherente al material y es indispensable ese rigor técnico para poder construir. Por otro lado, también los ojos están puestos en los que construimos en madera. A la construcción tradicional se le permiten ciertos fallos que a la construcción industrializada en madera no se les va a permitir. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy fuerte con respecto a ello. Totalmente. Pablo, prefabricación, el diseño digital y la madera se están convirtiendo en una triada poderosa para repensar la construcción. Cuéntanos qué ventajas concretas han encontrado en la prefabricación total de sus proyectos. Realmente, hay un concepto que me gusta mucho que se llama BIM Bam Boom, que es cuando empezó la era del BIM, se decía que por cada euro que tú pones en la parte de proyecto, te ahorras 20%, 20 euros en la parte o 20 partes, eran dólares, 20 partes en la parte de ejecución
y entre un 200 y un 600%, o entre un 60 y un 600%, depende de las fuentes, en la parte de operaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que un proyecto bien diseñado, e internamente nosotros decimos que el minuto de obra es muy caro, que un proyecto bien diseñado implica que va a tener menos problemas en la obra, ¿no? Entonces, haciendo el símil con el deporte, nosotros creemos que el proyecto es como el entrenamiento y la obra es como el partido. Y en el partido solamente se fluye, no se piensa, está pensado antes, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podamos pensar en la etapa BIM, nos vamos a ahorrar en la etapa BAM. La parte BAM es la de assembly. Entonces, ponemos mucho énfasis en la parte de el prediseñar, preconstruir digitalmente, el entender cuáles son los conflictos cuando metemos instalaciones con estructura, qué problemas logísticos podemos llegar a tener, dónde van a ser las zonas de carga y descarga. Todas esas partes las tenemos que prever antes para que la obra solo fluya y sea el partido y no tengamos los problemas de apagar fuego como tenemos en la obra habitualmente. ¿Y qué rol cumplen herramientas digitales como BIM, simulación o trazabilidad en sus procesos? Bueno, BIM es fundamental. Ya lo decía, una de las cuatro patas que tenemos en UDEA es BIM, IA y todo lo que está relacionado con IT. Estamos permanentemente probando cosas nuevas, desde sistemas de realidad virtual aumentada hasta inteligencia artificial para la autogeneración de arquitectura. Lo probamos todo. No todo lo adquirimos como una herramienta para utilizar. Lo que buscamos es, le llamamos internamente la cultura del patinete, ¿no? Un elemento que nos permite trasladarnos de un lugar a otro y no tener que fabricar un coche, sino que tener un elemento que sea fácilmente aplicable tanto en el diseño como en la construcción, que sea de bajo coste y que podamos probar si funciona o no funciona. El concepto es, si tengo que trasladarme del punto A al punto B, no quiero comprarme un coche de carrera, sino que quiero tener un elemento, un patinete, que solamente me traslada. Y de ahí en más ir evolucionándolo. Es también un pensamiento relacionado con Lean que se llama Lean Startup, ¿no? De probar muy rápido, probarlo barato y enseguida darse cuenta si es eficiente o no es eficiente. Pablo, ¿cómo ven el futuro de la madera industrializada en Europa y en Latinoamérica? Bueno, yo no lo veo como futuro, yo lo veo como presente. En el último informe de Más Madera, que es un organismo que estamos vinculados, que somos socios fundadores en España, había más de 500 proyectos en el informe de 2023 y ahora posiblemente se duplique. Y estamos quitando aquí las viviendas unifamiliares. Solamente estamos hablando de edificios de más de 2.000 metros, edificios públicos, edificios de vivienda. Europa está empujando mucho por la construcción en madera. De hecho, hay un recorrido normativo que lleva hasta lo que se llama el cero carbono para 2050 y eso ya está empezando. Empezó en 2024 con la normativa, la nueva EPBD que se llama, que es la normativa para los materiales. Va a seguir con el 2026 la incorporación en el Código Técnico de la Edificación, medir el potencial de calentamiento global de los edificios, por lo tanto la madera ahí tiene mucho que decir. Es un material que no solo no aporta carbono en edificios, sino que lo resta y lo mantiene en su materia durante toda la vida útil del edificio. Entonces, la madera en este recorrido que está llevando, en el recorrido normativo que está llevando Europa, es fundamental y principal aliado. Por eso la New Bauhaus Europea, por ejemplo, está potenciando el uso de la madera y siempre tratando de hacer énfasis en la utilización. América Latina, también lo tenemos en Europa. El gran problema es por ahí Europa había que separar lo que es norte de Europa con sur de Europa. En sur de Europa el tema del precio es fundamental. Nosotros hasta que no logramos competir de tú a tú con la construcción tradicional, no logramos imponer el modelo. Por eso lo entendimos del momento cero. Cuando empezamos con el MUDEA, por eso nos dimos cuenta que no solamente teníamos que utilizar madera, sino que teníamos que utilizar herramientas que nos permitan mayor eficiencia. Por eso aparece Lean, por eso aparece la digitalización y por eso aparece la industrialización. Todas estas cuatro patas, junto con la madera, nos permiten competir de tú a tú con la construcción tradicional. Y es ahí recién donde tenemos cabida. En el, no- en el norte de Europa, donde la construcción por metro cuadrado es 3 veces más cara que lo que puede llegar a ser en España, la visión es diferente. Se acepta con mucho más fluidez, digamos, tener un precio porque entra en precio la construcción en madera. Y en América Latina creo que también la principal barrera va a ser el precio y por lo tanto hay que trabajar mucho en la eficiencia, en tener una materia prima que sea asequible y tener mano de obra que conozca el material para hacer ese producto más viable que los productos tradicionales. Otro concepto que va a aparecer en el mercado es el pago de las externalidades, ¿no? O sea, tradicionalmente se está cambiando el modelo que el que contamina paga, ¿no? O sea, ahí sí
Por ejemplo, si hay unos barcos que para trasladarse están tirando demasiado humo o CO2, normalmente hay una tasa, una ecotasa, donde se paga esas externalidades que produce el barco a transportarte. En la construcción no. La construcción está dentro de lo que se llaman los sectores difusos, donde no está medida la huella de carbono ni qué grado de contaminación tienen esa actividad. El proceso natural es que en algún momento se van a empezar a pagar esas externalidades, ¿no? Y los materiales principales, que son el cemento y el acero, son los causantes del 40% de las emisiones de efecto invernadero. Eso y el uso de los edificios, la construcción y el uso de los edificios, el 40% de los gases de efecto invernadero del mundo. Es como si fuera un país, tercer país del mundo, ¿no? En emisión. Por lo tanto, los estados se están dando cuenta que atacar el tema de la construcción es atacar el tema medioambiental. ¿Y qué falta para que el modelo de construcción en madera industrializada sea la norma y no la excepción a nivel global o general? Desde nuestro punto de vista, cada vez más industriales que provean componentes para nosotros poder integrar en nuestra plataforma abierta multiproveedor y a la vez haya una demanda constante de viviendas que permitan a esos industriales poder mantener 1, 2, 3 turnos en sus fábricas y llevar a sus fábricas a máximo rendimiento. Cuando eso ocurra, nuestra fábrica Budea, nuestra fábrica en el sentido es una fábrica mental más que todo, porque nosotros no fabricamos, sino que integramos, somos como una especie de OEM que se llama en automoción, ¿no? Es el integrador donde vienen todas las partes. Eso en esa mi etapa automotriz aprendí que he trabajado mucho tiempo en la fábrica de Ford en Almusafes, en la parte de logística, y que las piezas venían por partes, se integraban y a la vez se integraban en otro subconjunto y a la vez en otro subconjunto, ¿no? Entonces, lo que se necesita principalmente es una demanda constante que permita a las fábricas planificar a mediano plazo. Pablo, y para cerrar, volvamos a lo esencial, la madera como lenguaje, como cultura y como inspiración. ¿Qué proyecto o momento nos marcó más a nivel humano? Bueno, a nivel humano, por ejemplo, hace muy poquito fui a la obra que estamos haciendo en Valencia. Eh, y, y es una obra que nos ha costado mucho porque es un solar muy complicado, con un entorno de calles estrechas, y me paré en el espacio que se crea. Hay un atrio, un gran agujero de 2 alturas en el centro del edificio. Es un edificio que tiene 2 agujeros en el centro, donde son espacios de reunión, y me paré en ese lugar y después de 4 años de estar trabajando sobre ese edificio, poder entender y poder eh, sentir el espacio que se creaba en ese atrio en el edificio, la verdad que me emocionó bastante, ¿no? Y eso junto con una cuestión absolutamente operativa, que es que la obra estaba especialmente ordenada porque la construcción en madera no genera todos esos residuos que genera la construcción tradicional, ¿no? Entrar a una obra que esté ordenada, donde no tiene basura, donde no tiene restos de cosas, es muy, muy placentero. Sí, yo me lo creo. ¿Qué mensaje le daría a los arquitectos y constructores que aún dudan del camino de la madera? Ay, que no tengan miedo, que tenemos una responsabilidad. Hay una responsabilidad social como arquitecto y como proyectista. Me gusta mucho mencionar a la frase de Julen Santiesteban, que es un arquitecto de uno de los despachos más importantes del mundo de construcción de madera, que es Boston Institute of Architects de Londres. Y en una ponencia, Julen dice, es hablando de la vocación y tu compromiso medioambiental, ¿no? Que es muy importante, es muy valioso ser vegano, pero mucho más valioso es ser buen arquitecto, ¿no? O sea, si tú utilizas materiales que estén en relación al problema climático en que estamos, al momento en que vivimos, tu impacto va a ser mucho mayor. Por lo tanto, arquitectos y promotores, constructores, tenemos una responsabilidad infinita sobre el planeta. Tenemos la llave quizás de cambiar las cosas de esta situación de que nos lleva a una crisis climática sin precedentes. No hay, el Pacto de París habla de 1,5 grados de calentamiento, que es lo que no podemos permitir. Estamos yendo hacia 2 grados, a partir de 2, 3 grados ya la situación se vuelve impredecible, ¿no? Y nosotros podemos aportar soluciones para eso. Y dentro de Budea, y en mí en particular, creer que podemos trabajar para mejorar eso realmente es un propósito que nos mueve tanto a mí como a mis compañeros todos de Budea. Y como ya has tradición a este podcast, si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera.
Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Me lo he pensado, porque es difícil definir una palabra todo esto que he estado contando antes, ¿no? Quizás la palabra que yo puedo nombrar que me puede sintetizar lo que es la madera para tanto para el proyecto de UDEA como para el mundo es la palabra amor. En todo sentido, ¿no? Genera unos estados de vivir en una casa de madera o estar en un ambiente en madera, genera un estado diferente eh, que te quita el estrés, que es confortable porque la madera es hidrorreguladora, por lo tanto va a compensar las desfases que haya de humedad. eh, Crea valor en aquellas zonas más despobladas que están normalmente solapadas con las zonas boscosas, genera trabajo y empleo local y limita las emigraciones del campo a la ciudad, por lo tanto quita presión sobre las ciudades a tener mayor vivienda. Obviamente el crecimiento del bosque genera oxígeno, cuidar el bosque te permite o hace que no se generen incendios porque es un valor que genera dinero, por lo tanto no vas a dejar que tu trigal se queme, así lo mismo no vas a dejar que tu bosque se queme porque es tu sustento. O sea, hay un círculo virtuoso que se genera con la madera que está muy relacionado con el cuidado, con la generosidad, el well-being, ¿no? De percibir, estar bien, con las sensaciones biofílicas. Todo eso, si tengo que definirlo con una palabra, es la palabra amor. Es amor a lo que hacemos, amor al planeta, amor a lo que podemos construir con madera. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación inspiradora. Nos deja la certeza de que la madera no solo puede construir edificios, sino también una nueva manera de pensar nuestras ciudades. Desde Ferramenta te haremos llegar un presente simbólico como agradecimiento y a quienes nos acompañan. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir este episodio para seguir construyendo juntos un futuro con sentido. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo se transforma, también inspira. Muchas gracias, Pablo. Espero que te hayas sentido a gusto. Siempre hablando de madera me siento a gusto. Muchas gracias.